Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Antes de contarles lo que me pasó esa noche en Veracruz, quiero que sepan algo. Yo no soy de los que creen en fantasmas ni en aparecidos. Soy un hombre trabajador, de esos que se ganan la vida honradamente manejando un tráiler por todas las carreteras de México. He visto muchas cosas raras en mis años de carretera, pero siempre les encontraba una explicación. Hasta esa noche, hasta que conocí a la mujer de blanco, que cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Me llamo Roberto, soy de Guadalajara, y llevo 15 años manejando tráiler. He recorrido cada rincón de este país, desde las montañas de Chihuahua hasta las costas de Yucatán. Conozco cada curva peligrosa, cada pueblo donde vale la pena parar a comer, cada gasolinera que está abierta toda la noche. Pensé que no había nada que pudiera sorprenderme ya. Esa noche de octubre estaba bajando por la carretera de Xalapa hacia el puerto de Veracruz. Llevaba una carga de maquinaria pesada que tenía que entregar temprano por la mañana. El camino estaba más solo que de costumbre. Apenas habían pasado 2 o 3 carros en las últimas 2 horas. La niebla empezaba a espesarse conforme bajaba hacia la costa, y eso me tenía un poco nervioso. Con la carga que llevaba, no podía correr riesgos. Eran como las 10 de la noche cuando empecé a sentir que algo no andaba bien con el motor. Primero fue un ruido extraño, como un quejido metálico que se repetía cada pocos segundos. Luego vi que la temperatura empezaba a subir peligrosamente en el tablero. No tenía otra opción más que buscar un lugar seguro para parar antes de que se me fundiera el motor. A lo lejos vi las primeras luces de un pueblo pequeño. No recordaba haber pasado por ahí antes, pero después de tantos años manejando, a veces uno olvida los lugares más chicos. El letrero decía San Rafael de las Flores, un nombre bonito para un lugar que desde el primer momento me dio mala espina. Las calles del pueblo estaban completamente vacías. Era martes por la noche, pero aún así me pareció extraño no ver ni un alma caminando. Ni siquiera había perros callejeros, que siempre abundan en estos pueblos. Todo estaba en silencio, como si el lugar estuviera abandonado desde hace años. Encontré una placita pequeña donde pude estacionar el tráiler sin estorbar. Había una fuente en el centro, pero estaba seca y llena de hojas muertas. Las casas alrededor se veían habitadas porque había luz en algunas ventanas, pero no se escuchaba música, ni voces, ni nada que indicara que había gente despierta. Bajé de la cabina y levanté el cofre para revisar el motor. Era lo que me temía, una fuga en la manguera del radiador. No era algo grave, pero tendría que esperar a que amaneciera para conseguir una refacción. En un pueblo así de chico no iba a encontrar una ferretería abierta a esa hora. Decidí quedarme a dormir en la cabina del tráiler, como había hecho miles de veces antes. Tenía mi colchoncito, mis cobijas y hasta un termo con café que todavía estaba caliente. Me acomodé lo mejor que pude y traté de dormir, pero había algo en ese lugar que no me dejaba descansar. No podía dejar de sentir que alguien me estaba observando. Cada vez que cerraba los ojos tenía la sensación de que había una presencia cerca del camión. Me asomaba por la ventana, pero no veía nada más que las calles vacías y las casas silenciosas. Pensé que serían los nervios de estar en un lugar desconocido. Como a la medianoche escuché el primer sonido extraño. Era como un llanto muy suave, tan bajito que al principio pensé que era el viento moviendo las ramas de los árboles. Pero conforme pasaron los minutos, me di cuenta de que no había viento esa noche. El aire estaba completamente quieto, y sin embargo, ese llanto continuaba. Me quedé muy quieto dentro de la cabina, tratando de identificar de dónde venía el sonido. Parecía moverse, como si alguien estuviera caminando alrededor del tráiler mientras lloraba. Era un llanto de mujer, eso estaba seguro. Un llanto lleno de dolor, como si hubiera perdido algo muy importante.
Pensé en alguna señora del pueblo que tal vez había salido a buscar a algún familiar, o quizás había tenido una pelea con su esposo y había salido a caminar para desahogarse. Pero ese llanto no sonaba normal. Había algo en él que me helaba la sangre, algo que me hacía querer esconderme debajo de las cobijas como cuando era niño. El sonido se fue acercando más y más al tráiler. Ya no había duda de que alguien estaba caminando alrededor de mi camión. Podía escuchar claramente los pasos sobre el pavimento, lentos y arrastrados, como si la persona tuviera dificultades para caminar. Y ese llanto que no paraba, que se hacía más fuerte conforme se acercaba. Me armé de valor y me asomé por la ventana lateral, la que da hacia el pueblo. Lo que vi me quitó el aliento y me hizo el corazón latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Había una mujer parada junto a la llanta trasera del tráiler. Vestía un vestido blanco que parecía brillar con luz propia en la oscuridad. Su cabello negro le llegaba hasta la cintura y lo tenía suelto, moviéndose suavemente como si hubiera una brisa que solo la tocara a ella. Tenía la cabeza agachada y las manos cubriéndose la cara mientras lloraba. Al principio pensé que era alguien del pueblo que necesitaba ayuda, así que abrí la ventana para preguntarle qué le pasaba. Pero cuando hice el más mínimo ruido, ella levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Nunca voy a poder olvidar esa cara. No era una cara humana. Era algo que una vez había sido una mujer, pero que ahora era otra cosa completamente diferente. Sus ojos eran pozos negros que parecían no tener fondo, y cuando me miró, sentí como si me estuviera viendo directamente el alma. Su piel era blanca como la cal, pero tenía manchas oscuras que parecían extenderse como telarañas por toda su cara. Y su boca, Dios mío, su boca estaba abierta en un grito silencioso, mostrando dientes que eran demasiado largos y afilados para ser de una persona normal. De esa boca salía el llanto que había estado escuchando, pero ahora era más fuerte, más desesperado, más lleno de una tristeza que venía de lugares que ni siquiera puedo imaginar. Cerré la ventana de golpe y me eché hacia atrás en el asiento, temblando como una hoja. Mi respiración era tan agitada que empañó los cristales de la cabina. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero el llanto continuaba ahí afuera, y ahora se había convertido en algo más aterrador. Ya no era solo un llanto de tristeza, ahora era un grito que mezclaba dolor con rabia, desesperación con hambre, y entre esos gritos, empecé a escuchar palabras que me helaron el alma. «Mis hijos», decía la voz con un tono que parecía venir de ultratumba. «¿Dónde están mis hijos?». Repetía esa pregunta una y otra vez, mientras caminaba alrededor del tráiler. Podía escuchar sus pasos arrastrándose sobre el pavimento, lentos pero constantes. Cada vez que pasaba por un lado del camión, las ventanas se empañaban solas, como si su presencia trajera consigo un frío que no era de este mundo. Traté de encender el motor para salir de ahí, pero el camión no respondía. Ni siquiera se encendían las luces del tablero. Era como si esa cosa hubiera drenado toda la energía del tráiler. Mi teléfono celular también estaba completamente muerto, y eso que hacía apenas una hora tenía batería completa. El llanto se detuvo de repente. Un silencio total cayó sobre el pueblo, un silencio tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Me quedé completamente inmóvil, esperando, sin atreverme ni siquiera a respirar fuerte. Entonces escuché 3 golpes lentos en la puerta del conductor. Tap, tap, tap. Mi sangre se convirtió en hielo. Esos golpes no sonaban como los de una mano humana. Sonaban huecos, como si fuera algo sin carne golpeando contra el metal. «Abre la puerta», dijo la voz ahora mucho más cerca. «Necesito que me ayudes a encontrar a mis hijos». Yo no podía moverme. Estaba paralizado del terror, pegado al asiento como si fuera parte del camión. Pero ella siguió insistiendo, golpeando cada vez más fuerte. «Por favor», decía ahora con una voz que trataba de sonar dulce, pero que tenía un tono que me daba escalofríos. «Solo abre un poquito. Necesito preguntarte si has visto a mis niños. Son muy pequeños. Se perdieron cerca del río». Los golpes se hicieron más desesperados.
Ya no eran solo en la puerta, sino en toda la cabina. Como si tuviera más de 2 manos y estuviera golpeando todo el tráiler al mismo tiempo. El camión se mecía con cada golpe, y yo podía escuchar el metal quejándose bajo esa fuerza sobrenatural. Fue entonces cuando cometí el error más grande de mi vida. Me asomé por la ventana trasera de la cabina, esa que da hacia la caja del tráiler. Quería ver si podía escapar por ahí, pero lo que vi me quitó para siempre la tranquilidad. Ella ya no estaba junto al camión. Ahora estaba parada en la parte trasera del tráiler sobre la caja de carga, mirándome directamente a través del cristal. Pero ya no se veía como antes. Su vestido blanco ahora estaba empapado y goteaba un líquido oscuro que no quiero ni imaginar qué era. Su cabello se movía como si estuviera bajo el agua, flotando en ondas que desafiaban la gravedad. Pero lo peor de todo eran sus ojos. Ya no eran pozos negros. Ahora brillaban con una luz roja que parecía venir del mismísimo infierno. Y cuando me vio mirándola, sonrió. Una sonrisa que me mostró una boca llena de dientes rotos y ennegrecidos. «Ahí estás», dijo, y su voz ahora sonaba como si viniera de todas partes al mismo tiempo. «Ya te encontré». Empezó a caminar hacia la cabina, pisando sobre el metal de la caja del tráiler. Sus pies descalzos dejaban huellas húmedas que humeaban como si fuera ácido. Cada paso que daba hacía un sonido como de metal oxidándose, como si su sola presencia estuviera pudriendo mi camión. Cerré los ojos y me puse a rezar todas las oraciones que me había enseñado mi abuela cuando era niño. Padre Nuestros, Ave Marías, todo lo que se me ocurría. Pero podía sentir que se acercaba más y más. El frío se hacía más intenso, hasta el punto de que mi aliento salía en nubes blancas dentro de la cabina. Entonces escuché un ruido que nunca voy a olvidar. Era como uñas largas arañando el metal del techo de la cabina. Ras, ras, ras. Lento y constante, como si estuviera tratando de abrir el techo como una lata de sardinas. «Sal», me decía mientras arañaba. «Sal y ayúdame a buscar a mis hijos, te prometo que no te va a doler. Mucho». Las lágrimas me corrían por las mejillas mientras seguía rezando. El sonido de las uñas contra el metal se hacía más fuerte, más desesperado. Podía escuchar cómo empezaba a ceder el techo. Pequeños pedazos de metal empezaron a caer sobre mi cabeza. Fue entonces cuando escuché el gallo cantar. El sonido del gallo rompió el aire como un cuchillo. Inmediatamente, el arañar se detuvo. El frío desapareció de golpe, como si alguien hubiera prendido una estufa gigante, y ese silencio terrible fue reemplazado por los sonidos normales de la madrugada. Grillos, el viento moviendo las hojas, un perro ladrando a lo lejos. Me quedé inmóvil hasta que el sol empezó a salir. Solo entonces me atreví a salir de la cabina. El techo tenía 5 líneas profundas, como si garras gigantes lo hubieran arañado. El metal estaba retorcido y ennegrecido, y todavía humeaba un poco. Las llantas del tráiler tenían huellas húmedas alrededor, huellas de pies descalzos que se veían claramente en el pavimento. Pero lo más extraño era que esas huellas no llegaban de ningún lado, ni iban hacia ningún lugar. Simplemente aparecían alrededor del camión y desaparecían. Logré conseguir una manguera nueva en el taller del pueblo cuando abrió. El mecánico, un señor mayor de bigotes grises, me miró con cara extraña cuando vio el estado del techo de mi cabina. «¿Dónde se quedó anoche?», me preguntó mientras me ayudaba con la reparación. «Aquí en el pueblo», le respondí, «en la placita». Su cara se puso pálida y dejó de trabajar. «Nadie se queda en esa plaza de noche», me dijo en voz muy baja, como si tuviera miedo de que alguien lo escuchara. Hace 20 años una señora se tiró al río con sus 3 hijos pequeños. Dicen que desde entonces viene a buscarlos todas las noches. La gente del pueblo se encierra en sus casas cuando oscurece. «¿Y por qué no me dijeron nada?», le pregunté. «Porque usted no preguntó», me respondió y siguió trabajando sin decir una palabra más. Terminé la entrega de mi carga, pero nunca pude sacarme de la cabeza lo que había pasado esa noche. Dejé de manejar de noche por las carreteras de Veracruz. Dejé de quedarme a dormir en lugares desconocidos. Y cada vez que escucho a una mujer llorar en la distancia, mi corazón se acelera y mis manos empiezan a temblar, porque sé que ella sigue ahí,
sigue buscando a sus hijos todas las noches. Y sé que algún día, cuando menos lo espere, voy a escuchar otra vez esos 3 golpes en la puerta de mi camión. Tap, tap, tap. Y esta vez, tal vez no haya ningún gallo que me salve. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que uno ve con sus propios ojos y que después no puede sacar de la cabeza, por más que trate. Yo siempre fui un hombre práctico, de esos que no creen en fantasmas ni en cuentos de viejas. Pero lo que me pasó esa noche cambió todo lo que creía saber sobre la vida y sobre lo que viene después. Me llamo Roberto, soy de Guadalajara, y llevo más de 20 años manejando trailers por todas las carreteras de México. He visto de todo en mis años como trailero: accidentes terribles, tormentas que parecían el fin del mundo, lugares tan solitarios que te hacen sentir como el último hombre sobre la tierra. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví esa madrugada de octubre del año pasado. Era un viernes por la noche cuando salí de la Ciudad de México con destino a Monterrey. Llevaba un cargamento de electrodomésticos que tenía que entregar el lunes temprano, así que decidí manejar toda la noche para ganar tiempo. La carretera estaba más vacía de lo normal, solo se veían las luces de algunos autos que pasaban de vez en cuando, como fantasmas en la oscuridad. Alrededor de las 3 de la mañana, ya llevaba varias horas manejando y comenzaba a sentir el cansancio. Los ojos me pesaban y la cabeza me daba pequeños tirones, esa sensación que todos los traileros conocemos cuando el sueño empieza a vencernos. Sabía que tenía que parar, porque manejar con sueño es peligroso, no solo para uno, sino para todos los que van en la carretera. Fue entonces cuando vi el letrero: Lago de los Suspiros, 5 kilómetros. Nunca había escuchado ese nombre antes, pero pensé que sería un buen lugar para descansar un rato. Los lagos siempre son tranquilos, y el sonido del agua me ayudaría a relajarme antes de seguir el viaje. Tomé la desviación hacia la derecha. El camino era más estrecho que la carretera principal, pero estaba en buenas condiciones. A ambos lados había árboles altos que formaban como un túnel oscuro, y sus ramas se movían con el viento nocturno, haciendo sombras extrañas con la luz de mis faros. Después de unos minutos manejando por ese camino serpenteante, finalmente llegué al lago. Era más grande de lo que esperaba, y la superficie del agua se veía completamente negra bajo la luz de la luna. Había una pequeña área para estacionar justo al lado de la orilla, como si hubiera sido hecha especialmente para que los viajeros pudieran parar a descansar. Apagué el motor del tráiler y por primera vez en horas todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración y los latidos de mi corazón. Bajé las ventanillas para que entrara el aire fresco de la noche. El viento traía un olor extraño, como a flores marchitas y tierra húmeda. Me recosté en el asiento y cerré los ojos, pensando que con una hora de descanso sería suficiente para continuar el viaje. Pero había algo en ese lugar que no me dejaba relajarme completamente. Era como si alguien me estuviera observando, aunque sabía perfectamente que estaba solo en medio de la nada. Abrí los ojos y miré hacia el lago a través del parabrisas. La superficie del agua estaba completamente quieta, como un espejo negro que reflejaba las pocas estrellas que se podían ver en el cielo nublado. Todo parecía normal, demasiado normal para ser verdad. Fue entonces cuando los vi por primera vez. Al principio pensé que era mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero ahí estaban, caminando lentamente por la orilla del lago. 3 figuras que se movían de manera extraña, como si sus piernas no tocaran completamente el suelo. Llevaban ropa vieja, descolorida y caminaban en fila uno detrás del otro sin hacer ningún ruido. Me froté los ojos y volví a mirar. Seguían ahí. Mi corazón comenzó a latir más rápido y sentí como si una mano fría me apretara el estómago. Tomé mi linterna de la guantera y la encendí, dirigiendo el haz de luz hacia donde los había visto. Pero no había nadie. Solo la orilla vacía del lago y las piedras húmedas que brillaban con el rocío de la noche. Pensé que definitivamente necesitaba descansar, que mi mente me estaba haciendo ver cosas que no existían.
Apagué la linterna y traté de cerrar los ojos de nuevo. Pero entonces, escuché algo que me heló la sangre, el sonido de pasos sobre la grava, acercándose lentamente a mi tráiler. No podía ser. Estaba completamente solo en ese lugar. Miré por el espejo lateral y vi a un hombre parado justo al lado de mi puerta. Vestía una camisa blanca sucia y pantalones oscuros que parecían empapados. Su cara estaba pálida, tan pálida que parecía brillar en la oscuridad, y sus ojos me miraban fijamente sin parpadear. Bajé la ventanilla muy lentamente, con la mano temblando, y le pregunté: «¿Qué se le ofrece, señor?». El hombre me siguió mirando por unos segundos que me parecieron eternos, y después habló con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «¿Nos puedes llevar? Llevamos mucho tiempo esperando aquí». Miré hacia atrás del hombre y vi que los otros dos se habían acercado también. Una mujer joven con un vestido blanco que parecía de novia, pero manchado y roto, y un niño pequeño que no podía tener más de 10 años. Todos tenían esa misma palidez terrible y esos ojos que te traspasaban el alma. «¿A dónde quieren ir?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no debería estar haciendo esas preguntas, que debería encender el motor y salir de ahí lo más rápido posible. Pero era como si algo me mantuviera inmóvil, como si no pudiera mover las manos ni los pies. «A casa», respondió la mujer con la misma voz distante. «Solo queremos ir a casa». El niño asintió con la cabeza y agregó: «Llevamos tanto tiempo aquí en el agua fría, tanto tiempo esperando que alguien nos ayude». Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me llenó de terror. Todos estaban chorreando agua. Sus ropas goteaban constantemente, formando pequeños charcos en el suelo, y podía oler ese aroma a lago, a plantas podridas y a algo más que no quería identificar. «No puedo llevarlos», les dije, tratando de mantener la voz firme. «Tengo que seguir mi camino solo». Pero el hombre se acercó más a la ventanilla y puso su mano sobre el cristal. Era una mano tan blanca que se veían las venas azules por debajo de la piel, y estaba helada. Podía sentir el frío a través del vidrio. «Por favor», me dijo, y ahora su voz sonaba desesperada. «Hace tanto tiempo que estamos aquí. El agua está muy fría y no podemos salir. Solo queremos ir a casa con nuestras familias». Miré hacia el lago y fue cuando entendí la verdad terrible de lo que estaba pasando. La superficie del agua ya no estaba quieta. Se movía, como si algo o alguien estuviera saliendo desde el fondo. Y entonces vi más figuras emergiendo del agua negra, caminando hacia la orilla. Decenas de ellas. Hombres, mujeres, niños, todos con esa palidez mortal y esa ropa empapada. Todos habían estado en el fondo de ese lago por años, tal vez décadas. Y ahora me habían encontrado a mí. El motor del tráiler se negó a encender cuando giré la llave. Lo intenté 1, 2, 3 veces, pero solo hacía un sonido extraño, como un gemido. Las figuras se acercaban cada vez más, rodeando mi vehículo. Podía escuchar sus voces ahogadas pidiendo que los llevara a casa, que los ayudara a salir de ese lugar maldito. Finalmente, el motor arrancó. Pisé el acelerador a fondo y salí de ahí con las llantas chirriando sobre la grava. Por el espejo retrovisor pude ver cómo todas esas figuras se quedaban paradas en el área de estacionamiento, mirando cómo me alejaba, con sus brazos extendidos hacia mi tráiler como si me estuvieran suplicando que regresara. Manejé durante horas sin parar, con las manos aferradas al volante y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. No me detuve hasta llegar a una gasolinera al amanecer, donde finalmente me atreví a bajarme del tráiler. Eso pasó hace 1 año. Desde entonces he manejado por todas las carreteras del país, pero nunca he vuelto a ver el letrero del Lago de los Suspiros. He preguntado a otros traileros sobre ese lugar y nadie sabe de qué hablo. Es como si nunca hubiera existido, pero yo sé que existe. Y sé que ellos siguen ahí, esperando en la orilla de esa agua negra y fría, esperando a que otro viajero cansado tome esa desviación por error, esperando a que alguien más se ofrezca a llevarlos a casa, porque la verdad que aprendí esa noche es que algunos lugares son puertas que nunca debieron abrirse, y que hay cosas que es mejor dejar donde están,
en el fondo oscuro donde pertenecen, porque si les das la mano, te van a arrastrar con ellos, y entonces tú también vas a estar esperando en esa orilla para siempre, pidiendo a los vivos que te ayuden a volver a casa. Pero ya nunca podrás volver, porque tu casa ya no existe en este mundo. Al menos eso es lo que espero que no me pase cuando cada noche escucho ese sonido de agua goteando en mi cabina, aunque esté completamente seca. Y cuando veo en mis espejos esas figuras pálidas que me siguen en la carretera, esperando el momento perfecto para pedirme de nuevo que las lleve a casa.